Listo, doctor, muchas gracias. Sí. Entonces les decía que el tercero extraño por Sí. equiparación. Bueno, pues entonces si quiere, a esa hora lo recojo. Ahí Ah, Miriam tiene bueno, el entonces para decir. teléfono comprendido. Se dice que el tercero extraño por equiparación es el demandado que aduce ser indebidamente emplazado. Y que esa violación es la que estima la Corte que es la de mayor magnitud que existe, la mayor violación procesal de mayor magnitud que existe. Y les decía que esa la veíamos más palpable en los juicios laborales que duraban 1 año, 3 años, 4 años, 5 años, y venía la parte patronal, aducía un indebido emplazamiento por parte del actuario, y la consecuencia era reponer todo ese procedimiento laboral que antes llevaban las juntas, o sea, otros 3 años. Entonces, ahí es muy delicado por parte de las funciones de un notificador que no realice debidamente con diligencia esa actuación procesal tan importante. Si nos vamos al Semanario Judicial de la Federación y ponemos así emplazamiento, violación procesal de mayor magnitud, vamos a ver qué nos dice. Número de registro 192.969. Dice emplazamiento, la inobservancia de las formalidades a que se encuentre sujeto produce su nulidad total. Dice, el emplazamiento entre una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional. Por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia. Por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en esta se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal, dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento, considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia independientemente de la fe pública de que goce el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. Aquí alguien tenía levantada la mano. Adelante, Blanca. Máster, yo creo que también era otro compañero, compañera, yo la acabo de levantar, pero mi duda es esta. Está usted comentando, Máster, que ese amparo se puede interponer cuando ya se dictó una sentencia. Mi duda ¿es amparo directo o amparo indirecto? Porque Indirecto. me queda claro que me imagino que uno de los ¿cómo dijo, Máster? Se me fue el nombre. Bueno, ¿Debe ser extraño por equiparación? el tercer extraño por equiparación se percata que no fue llamado a juicio, aun cuando hayan dictado sentencia, él puede activar a su favor con esa notificación que no se hizo. Ahí sí me perdí, Máster. ¿Pudiera explicarlo, por favor, otra vez? El tercer extraño por equiparación es la parte demandada, que aduce que no fue indebidamente, que aduce que no fue debidamente emplazada a juicio.
Pero para que se configure esa hipótesis, ya debe de haber una sentencia. ¿Por qué ya debe de haber una sentencia? Si ustedes son los demandados, vamos a suponer que Leticia es la demandada y aduce que no ha sido emplazada y aún no se dicta sentencia, ¿qué puede interponer Leticia en el proceso del juicio? Incidente de nulidad de notificaciones. Porque si acude Leticia, se percata que el emplazamiento aún no se dicta sentencia, acude Leticia, ve que el emplazamiento está mal, no hace nada y ella ofrece pruebas, ella ya consintió ese emplazamiento, aunque se hubiera hecho mal. Ujú. Entonces, vamos a suponer que Leticia se da cuenta, ya van a fase probatoria en alegatos y dice Leticia, "Ah, caray, a mí nunca me emplazaron". Desde el momento que se entera Leticia, tiene que interponer el incidente de notificaciones inmediatamente. Esa dice la ley que debe ser la actuación inmediatamente posterior a la que se da cuenta que está indebidamente el emplazado, o si no lo van a convalidar. Ahora, para que se surta la hipótesis de tercero extraño por equiparación, debe de haber sentencia. Obviamente, pues a favor del actor, porque a Leticia se va a ocurrir todo el juicio en rebeldía. Todas las prestaciones, pruebas, se le va a declarar confesa a Leticia, pero ya hay una sentencia. Ella se va a dar cuenta, va a promover amparo indirecto. ¿Qué va a atacar? El indebido emplazamiento y todo lo actuado en ese juicio. Si logra probar Leticia que esa notificación estuvo mal, el efecto va a ser reponer todo el procedimiento para que se le emplace conforme a derecho a Leticia. Pero esa es la hipótesis de un tercer extraño a juicio. Primero es amparo indirecto. Segundo, ya debe de haber sentencia. Obviamente, desfavorable para el demandado. No sé si ya la compañera Blanca. Sí, máster, sí, ya. En este caso que usted nos está explicando es porque no lo notificaron en el juicio principal y él presenta un amparo indirecto por esa notificación que no, bueno, más bien que nunca fue notificado. Así es, y ya hay una sentencia. Obviamente de primera instancia. Adelante, Sergio. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Licenciado, a ver, en el ejemplo que está planteando usted, ¿es una indebida notificación o una falta de notificación? Porque son situaciones diferentes. Mal emplazamiento. O Que no fue mal, emplazado, pues. sí, que no fue emplazado, entonces es una falta de emplazamiento, ¿verdad? Ok. Ok, ok. Obviamente va a estar la notificación en los actos del juicio de origen, Mm, pero tú para ti vas a decir, pues obra la notificación, pero quién sabe a quién se la hizo o a qué domicilio la hizo, porque el ok, demandado jamás se enteró. muy Eso es bien, lo que vas a combatir en amparo indirecto. sí. Ok, gracias, ¿Y gracias. qué? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Ese es tercero extraño por equiparación. Miren, esta jurisprudencia los puede ilustrar. Número de registro 2000293. Dice, tercero extraño al juicio por equiparación. Carece de ese carácter quien tuvo conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra antes de la emisión de la sentencia. Es lo que les explicaba.
Si ustedes se enteran antes de la emisión de la sentencia, pues ya no son tercero extraño por equiparación, porque pueden promover el incidente de nulidad de notificaciones. Dice, si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de auto se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta y sin procedente, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. En ese tenor, si aquel tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia en el juicio de amparo. O sea, aquí pierde el carácter de tercero extraño por equiparación y sí tendría que haber agotado el principio de definitividad, que contra un mal emplazamiento, ¿qué sería en su caso? Acuérdense que el mal emplazamiento pues, es una notificación al fin y al cabo. Sería un incidente de nulidad de notificaciones o de actuaciones, según el caso. Sergio, adelante. Creo que a Sergio se le quedó levantada la mano. ¿Algún otro compañero? Manuel, adelante. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. A Buenas. mí, en alguna ocasión, ya hace algunos años, bueno, tuve una experiencia donde me reconocieron la personalidad o la calidad de tercero extraño por equiparación, pero no fue, en este caso, mis representadas no eran demandadas como tal en el juicio de origen, sino que fue un juicio ejecutivo mercantil en el cual se embargó un inmueble y al momento de ejecutar la sentencia se llega a una adjudicación de dicho inmueble, pero resulta que el demandado pues, no era el único propietario, sino que había copropietarios y en este caso pues los mismos eran mis representados y pues ellos nunca fueron llamados a juicio, pero ya en la etapa de ejecución, es decir, Pero en tu caso no es tercero extraño por equiparación. Es extraño juicio nada más. ok, bueno, digo yo, según recuerdo, lo reconocieron como tercero extraño por equiparación, pero igual déjeme revisar por ahí la sentencia, porque quería precisamente hacer la distinción en el tema de que están comentando que tiene que ser el demandado en el juicio de origen y en este caso no lo eran. Y presentamos un amparo indirecto aludiendo a que precisamente no fueron llamados como acreedores, por decirlo así, más bien como copropietarios y en ese sentido nos otorgaron el amparo y se retrotrayeron los efectos, incluso ya se había tirado una escritura y la echamos para atrás, pero igual a lo mejor sí me estoy confundiendo, pero lo reviso. Sí. Ahora vamos con tercero extraño juicio. La característica del tercero extraño juicio es precisamente que no es parte del juicio de origen. No es ni actor, no es ni demandado. No es parte formal de ese juicio. Vamos a suponer, como dice el ejemplo del compañero, un mercantil va a actor Sergio, demandada a Blanca, pierde Blanca contra Sergio, no puede pagar el documento base de la acción, le tienen que embargar los bienes que haya señalado, que es un inmueble. Para en su caso darlo en remate y adjudicarlo a Sergio. Sergio ya va con ayuda de los actuarios judiciales a apoderarse de ese bien inmueble de Blanca, pero al tocar
les abre la puerta Antonia. Y Antonia dice, pues yo le estoy rentando, tengo un contrato de arrendamiento por 3 años con Blanca. Entonces yo no sabía nada del juicio mercantil de Sergio contra Blanca. Entonces yo no les puedo permitir el acceso porque yo tengo aquí pagado 3 años de rentas a Blanca. Me están perjudicando a mi derecho de vivienda y no sé qué tal. Sergio se va, pero va con el actuario y le dicen, la próxima vez que vengamos, vamos a venir con una orden de rompimiento de cerraduras y te vamos a desalojar, Antonia. Porque este bien inmueble, aunque tú digas que tienes un arrendamiento, yo ya tengo la propiedad. Ya perdió en un juicio mercantil Blanca, que era la que te rentaba. Antonia, para no quedarse en estado de indefensión, va a tener que ir como tercera extraña juicio al juicio de amparo indirecto. Si Antonia acudiera al juicio mercantil de Sergio Blanca, ¿le van a permitir a ella ver las actuaciones de ese juicio? No, no se los van a permitir ver porque no es parte de ese juicio mercantil. ¿Qué tiene que ir? Al amparo indirecto. Tiene que acudir al amparo indirecto como tercera extraña juicio. Para acreditar su interés jurídico, va a tener que dar el contrato de arrendamiento que aduce. Pero ese documento privado tiene que tener las características de fecha cierta. Si no es de fecha cierta ese documento privado, para efectos del juicio de amparo, no va a poder acreditar el interés jurídico con dicho documento y le van a sobreseer el juicio de amparo. ¿Alguien me puede decir, creo que ya lo habíamos visto, las características o cómo puede un documento privado adquirir la fecha cierta recordando la clase anterior? No repasaron. Esté reconocida ante fedatario público, Ajá. que el que haya firmado haya muerto también. Alguno de los firmantes haya fallecido Ajá, bueno, sí, perdón. Y ante creo el que registro no público de recuerdo la nada. propiedad esté registrado. Con una de las tres Pues, adquiere fecha cierta. Esa es la diferencia de tercero extraño por equiparación y tercero extraño juicio normal. Tercero extraño por equiparación sí es parte en el juicio de origen. Tercero extraño juicio no es parte formal del juicio de origen, pero sí se ve afectado con la resolución del juicio de el actor y el demandado, que en este caso vimos que el actor era Sergio, demandado Blanca. Vamos a ver qué nos dice esta jurisprudencia. Número de registro 167.343. Dice, es tercero extraño a juicio. Procede el juicio de amparo promovido por este de un juicio en el cual no se le escuchó, aun cuando los bienes materiales de este hayan sido adjudicados a un tercero adquiriente de buena fe. Vamos a ver qué dice. Dice, la adjudicación de un bien a favor de un tercero adquiriente de buena fe no puede considerarse como un acto consumado de manera irreparable en virtud de que existe tanto la posibilidad material como jurídica de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada. Tercero, el tercero adquirente, con la calidad antes mencionada, cuenta con los medios legales idóneos para defenderse ante un posible desposeimiento jurídico de un inmueble justamente adquirido por título oneroso. Por lo anterior resulta procedente el juicio de amparo promovido por un tercero extraño a juicio
aun cuando los bienes materia del juicio natural respectivo hayan sido previamente adjudicados a un tercero adquirente de buena fe. ¿Cuáles son los efectos de que gane o para qué motivos un tercero extraño juicio promueve un amparo indirecto? Ya vimos que el tercero extraño por equiparación es que se le analice el indebido emplazamiento que él aduce que fue sujeto. El tercero extraño a juicio va a pelear su garantía de audiencia en el juicio de origen. En ese juicio de amparo indirecto que promueve un tercero extraño a juicio, no se le va a declarar ni que es poseedor ni que propietario. Lo único por lo que se va a analizar el amparo es su garantía de audiencia, para que en dado caso se acreditó su interés jurídico con el documento privado con fecha cierta, pueda acceder a esa garantía de audiencia, con el ejemplo que vimos, va a acceder al juicio de Sergio y Blanca, mercantil. Si no acredita su interés jurídico, pues se le va a negar. Ahora, si bien entendieron eso de la diferencia de tercero extraño por equiparación y tercero extraño juicio normal, vamos a ver si me van a decir para qué figura de esas dos aplica esta jurisprudencia. Número de registro 186.084. Acto reclamado debe tenerse por conocido desde el momento en que se reciben las copias solicitadas a la autoridad responsable. Dice, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa. Esta jurisprudencia, ¿para quién aplica? Tercero extraño por equiparación o tercero extraño juicio. Por equiparación. Extraño por equiparación. Yo Tercero digo que extraño. para los dos. No. A ver si. ¿Quién dijo que para los dos? Yo, Master Blanca. Ok. Si tú vas, Blanca, a un juicio que nada más le compete al actor Fernando demandando a Juan, y tú vas, Blanca, ¿te van a dar acceso al expediente de Fernando y Juan? No. Que tú pidieras, es que sí me afecta la sentencia del juicio de Fernando y Juan. Deme copias para pues, ver y promover mi indirecto. ¿Qué te va a decir el juez? ¿Cómo te voy a dar copias de un juicio donde tú no eres parte, Blanca? Eso es, atentaría hasta la seguridad jurídica de Fernando y Juan. Tú no me estás, tú dices que tienes que ver en este juicio, pero aquí se desahogó este juicio y tú nunca fuiste llamada ni nada. Aquí nunca figuró tu nombre, Blanca. Entonces, no te puedo ni dar que veas el expediente y no te puedo ni dar ni copias, obviamente. Entonces, si esta jurisprudencia va en el sentido de que cuando ustedes soliciten copias y se las entregan, desde ahí acreditan su conocimiento completo, obviamente a un tercero extraño a juicio nunca le van a dar las copias.
Entonces, como dijeron los compañeros, al que sí podían darle copias es al que sí fue parte. Ah, al tercero extraño por equiparación. ¿Qué dijimos que era? Es el demandado que aduce que fue indebidamente emplazado. A él sí le va a decir, dame copias. Ah, pues sí, pues tú fuiste el demandado. Perdiste, pero aquí están tus copias. Ah, yo las necesitaba, las copias, para que de una vez que me las dé, yo promueva el amparo indirecto en contra de ese indebido emplazamiento de este juicio. Entonces, efectivamente, esta jurisprudencia que vemos en pantalla es para tercero extraño por equiparación. Profesor, buenas noches. Adelante. Arturo Ortega, solo es para, mi duda sería, ¿en algún supuesto podría eh, eh, en la misma persona recaer el tercero interesado, el tercero extraño a juicio y el tercero extraño por No. equiparación? El ejemplo sería, en alguna ocasión promuevo un juicio, el amparo, en contra de una sentencia en donde ordenaban la restitución de un inmueble por un reivindicatorio. Promuevo el amparo en calidad de, de la, de la cónyuge, del demandado, aduciendo que ella no es que no haya sido indebidamente emplazada, simplemente no fue emplazada, además de que formaba parte de una sociedad conyugal. Con eso acredito la personalidad y efectiva, pero lo que sí recuerdo es que jamás puse que era tercero extraño porque no conocía la figura. Sin embargo, nos concedieron y ordenaron la reposición del procedimiento. El concepto que nos acaba de dar, me parece que esta persona tendría el mismo carácter de estas dos figuras. No. ¿Qué te concedieron en el amparo? ¿Garantía de audiencia? La reposición del procedimiento. ¿Pero para qué efecto? ¿Qué peleaste No lo ahí? recuerdo. ¿Indebido emplazamiento o garantía de audiencia? Indebido emplazamiento. Pero ahí viene tu confusión. ¿Cómo te van a emplazar si en el juicio de origen formalmente no eras parte? Lo Sí, no, acreditaste en amparo indirecto que sí te perjudicaba. ¿Ya había sentencia? ya había sentencia cuando promoví el amparo, sí, ya había sentencia. Ok, y decías que una parte no fue llamada. Y la esposa no fue llamada. Entonces eras tercero extraño juicio. Ok. Volviendo al mismo tema. No sé, no sé. Forzosamente el de equiparación siempre va a ser el demandado. Siempre. Sí, aunque tú me digas, es que yo también era demandado, pero no me emplazaron. Pero formalmente en ese juicio que acabó tú no eras parte. Formalmente No, eras un tercero extraño juicio. no es Peleaste un tu requisito. garantía de audiencia para que se repusiera el procedimiento. Ok. Pero tú jamás No, peleaste un emplazamiento. ¿Cómo te iban a emplazar si la litis no se fijó por Arturo? Nada más se fijó por Patricia y Marco. correcto. Arturo nada tenía que ver. Y nunca dijo Marco nada, nunca dijo Patricia nada. Y tú ya después te enteraste de esa sentencia, Arturo, que dices, no, pues Sí, sí, a mí se me afectaba esa sentencia. ¿Por qué no me llamaron? Ah, bueno, eres tercero extraño juicio. Te dieron tu garantía de audiencia en ese juicio de Marco y Víctor. así es. Sí, no se puede, no pueden ser las dos figuras a la vez, porque uno ataca indebido emplazamiento, que sí era merecedor ese emplazamiento porque era el demandado. Extraña procedimiento, ok. Y no es un requisito indispensable que el texto del escrito inicial se manifieste que es tercero extraño. No, porque es obligación del juez de distrito, No, porque es obligación del juez de distrito analizar en su integridad la demanda. Muy bien, gracias. Aunque sí, aunque a ti se te haya pasado de poner tercero extraño juicio por equiparación, el juzgado de distrito va a ver el acto reclamado que estés alegando, va a analizar tus hechos. Hay alguien tiene el micrófono prendido.
va a analizar tus hechos, tus conceptos de violación, y ahí es obligación del juez. No puede decir el juez de distrito, es como Arturo no me dijo qué figura era, si venía por equiparación o tercero extraño a juicio normal, no le entiendo. Y si así fuera el caso, que a lo mejor la demanda, pues sí, no te das a entender, es obligación del juez requerirte. A ver, Arturo, ¿qué me quieres pelear? ¿Eres parte, Arturo, de ese juicio? Y tú le vas a responder, no, no fui llamado, no, ya hay una sentencia, no fui llamado. Tú le vas a decir, pues, ok, eres tercero extraño a juicio. Si tú le dijeras, sí, yo era el demandado, pero no me emplazaron. Va a decir el juez, entonces es tercero extraño por equiparación. Pero ahí se va a dilucidar de lo que narre, de los hechos, de los conceptos de violación que estás peleando. No necesariamente es un formulismo que tú lo pongas, pero sí te lo va a estudiar así el juez. Eso, ahí sí, al juez le corresponde estudiarte tu amparo conforme la figura que seas, por equiparación o por tercero extraño a juicio. Si aduces ser tercero extraño a juicio, vas a tener que acreditar tu interés jurídico. Esa es la diferencia también. Un tercero extraño a juicio va a tener que acreditar su interés jurídico, o sea que le perjudica el juicio de Claudia y Víctor, que sí le recae en su esfera jurídica lo que se resuelve ahí. Un tercero extraño por equiparación no tiene que probar su interés jurídico, porque es obvio que le afecta porque están las constancias de que él era el demandado. Ya lo tiene, digamos que por default el interés jurídico, el tercero extraño por equiparación. Máster, perdón. Y entonces cuando tú interpones tu amparo indirecto, ya sea como tercer extraño por equiparación o como tercer extraño a juicio, siempre vas a seguir siendo quejoso y siempre vas a seguir respetando lo que señala el artículo, si no mal recuerdo, 108 de la ley de amparo. Lo mismo que estábamos viendo la otra vez, o aquí ya es diferente, Máster. Sí, lo mismo del 108. Acuérdate que la única excepción de no respetar los requisitos del 108 es el que tu acto sea, de hecho se los dejé de tarea, leer a cabalidad el artículo 22 constitucional. Sí. Si tu acto recae ahí, pues ya no es forzoso, ahí ya hasta vimos que era cualquier persona que puede venir hasta un menor de edad, y los requisitos los encontrábamos en el 109, que posteriormente, si bien nada más eran dos requisitos forzosos en el 109 de la ley de amparo, tenías que ir a ratificar tu demanda a los 3 días. Si no la ratificabas, se tenía por no interpuesta. Sí, Máster, Pero sí, gracias. tercero extraño a juicio o por equiparación, tienen que cumplimentar los requisitos del 108 de la ley de amparo. Lo único que se le salva al tercero extraño a juicio es esto, por eso surge todo ese tema. Es una excepción del principio de definitividad. Si eres tercero extraño a juicio, no se te va a obligar a agotar un recurso. ¿Cómo se le va a obligar a Arturo, que no es parte del juicio de Claudia y Blanca, a agotar un recurso donde él no era parte? Sería absurdo. Si no puede ni solicitar copias Arturo de ese juicio, menos va a poder interponer un juicio. Por eso es una excepción al principio de definitividad. ¿Alguna otra duda antes de avanzar? ¿No? Máster, creo que hayan algunos compañeros, bueno, yo así aquí vi, que dicen, igual que yo, como puse que teníamos, estábamos confundidos entre el tercer extraño, tercer interesado. Es un ¿Cómo? No entiendo su confusión. Es una cosa muy distinta tercero interesado a estas figuras que estamos viendo. Recordando la clase pasada, ¿qué es el tercero interesado? La persona que está interesada en el tema es un afectado también, ¿no? No. La persona que de verse beneficiado el quejoso pudiera afectarle el amparo.
Es el contrario al quejoso. Exacto. Es el tercero interesado que establece el artículo 5º de la ley de amparo, es aquel que se ve beneficiado del acto reclamado, o bien quiere que subsista el mismo. Ese es un tercero interesado. Eso no tiene nada que ver con tercero extraño a juicio y por equiparación. Vamos a suponer esto, a ver si me entendieron. Vamos a suponer que Blanca es la actora, Olga es la demandada. Olga viene como tercera extraña por equiparación, pero ella es quejosa. ¿Quién sería la tercera interesada de Olga? Blanca. Blanca, porque Yo Blanca es también la dije que eso, Blanca. ganó la sentencia favorable porque Olga se fue en rebeldía. En este caso hipotético, la tercera interesada es Blanca, porque ella quiere que subsista dicha sentencia o la que se ve beneficiada de ella. Ok, bien. Otro ejemplo. Vamos a suponer que hay un juicio mercantil, Miguel contra Claudia, y dice Estrella, esa sentencia me afecta. Vengo como tercera extraño a juicio, creo que me cede la garantía de audiencia. ¿Quiénes son los terceros interesados de Estrella? Miguel y Claudia. Miguel y Claudia, exactamente. Parte actora y parte demandada de ese juicio mercantil. Aunque la ley, hay una jurisprudencia que establece que a los dos, tanto actor como demandado, se les deben de considerar como terceros interesados en el juicio del tercero extraño de juicio de Estrella. Bien. Entonces, ¿cuál es la confusión? Ya lo explicaron aquí más claro los compañeros. Es muy diferente un tercero interesado a las dos figuras que acabamos de ver. ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo duda, maestro. No Adelante. me queda claro y bueno, se me complica un poco. Realmente yo no llevo materia civil ni mercantil. Considero que esta del tercer juicio y la otra parte que es el equiparado, pues bueno, yo estoy enfocado en penal, pues ahí nunca he visto esas figuras. Y me queda duda en estas partes. Por ejemplo, primero estamos viendo lo que es el tercero extraño por equiparación y luego solamente menciona lo que es extraño juicio. Ya me confundí, no sé cuándo aplica uno y cuándo aplica el otro. ¿Alguien que ya haya entendido? Si me lo pueden explicar así, igual como Blanca, Olga, pues me quedaré súper bien. En penal nunca vas a ver esas figuras. Sí, sí, por eso igual se me extraña y me cuesta un poquito entender. Alguien que ya... Una pregunta, maestro. Adelante, Guillermo. El tercero extraño por equiparación puede ser el quejoso que no fue emplazado oportunamente, ¿no? ¿Perdón? El tercero, el tercero por equiparación puede ser el quejoso que no fue emplazado oportunamente, ¿no? Ok, ¿y qué es el Y- demandado en el juicio de origen? Exactamente. Y el tercero, pues, yéndonos al artículo 5 de las partes en el juicio de amparo, pues el tercero interesado es uno que tiene interés porque persista El acto. el acto, ¿no? Porque a O el que se él ve tiene, beneficiado de él. sí, porque él tiene algún tipo de interés, generalmente porque es la víctima en el juicio de origen. Así es. Entonces, pues a él le interesa, ¿no? Que Que persiste el acto reclamado. que persista el acto reclamado y él tiene ahí un interés bien definido para que exista. Y el tercero por equiparación, pues es el El- quejoso que no fue emplazado oportunamente, que es el demandado, el juicio de que es el origen. demandado en el juicio de origen, ¿no? Bien, ya entendiste esos dos. Ahora, ¿cuál es el tercero extraño a juicio?
El tercero es uno totalmente extraño, que no tiene en apariencia alguna representación, o sea, no tiene la personalidad de los dos que ya mencionamos, pero por ahí tiene algún interés. No es parte del juicio de origen. No Exactamente. fue ni actor, no es ni demandado. No, no, Pero sí le perjudica la sentencia de ese juicio. oiga, doctor, ahorita ya tengo otra duda. Con Adelante. las, con las modificaciones, estas de las que todo el mundo habla ahorita, de la ley de amparo, al tercero extraño al juicio, ¿no le convendría más iniciar su propio juicio de amparo? Perdón, es pregunta, pregunta mía. Sí, los dos pueden iniciar el amparo. Tercero por Sí, equipación, amparo. Tercero extraño juicio, amparo. y Nada tendría, más que los dos van a atacar dos diferentes cosas. Uno, sí, el indebido emplazamiento y uno, la garantía de audiencia. pero además como que tendría más garantías de éxito, ¿no? Un poquitito más de resultado. No quiere decir como incluso como tercero extraño a juicio, no quiere decir que no le vaya a ir bien, no. Pero me da la impresión que se reforzaría más su posición en su propio juicio de amparo, ¿no? Es que lo tiene. Cuando si tú quieres promover un amparo, como tercero extraño juicio, tú lo tienes que iniciar como quejoso. Sí, 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 eso me queda bien claro. Sí. Bueno, ya no tengo dudas. Mira, el ejemplo que poníamos era, por ejemplo, un juicio civil o familiar, como lo quieras ver, de Miguel contra Olga. Tú, Guillermo, dices, lo que se resolvió de ese juicio de Miguel y Olga a mí me afecta. Si bien a mí no me emplazaron, sí me afecta lo que se resolvió. Obviamente a ti no te van a permitir las constancias del juicio de Miguel y Olga, porque no eres parte. Vas a decir, ¿cómo? Tú vas a promover un amparo. Va a decir, no, pues yo quiero mi garantía de audiencia porque si me afecta en el juicio de Miguel y Olga. Vas a acreditar con documentales o con las pruebas, con alguna prueba del 119 de ley de amparo. Acreditas tu interés jurídico y efectivamente te conceden el amparo, garantía de audiencia, para que accedas al juicio de Miguel y a Olga. ¿Cuál va a ser el efecto? Que se reponga el procedimiento para que a ti te Claro, defiendas tus derechos en ese juicio de Miguel y Olga, porque ya me lo probaste en amparo. y porque no fui notificado. ¿Sería por eso? Porque estás acreditado en amparo que sí te afecta la sentencia de Miguel y Olga. No, no, no que no fuiste notificado, porque no tenían obligación de notificarte, no sabían de tu existencia. Pero Mm. lo que sí probaste es que una vez que ya hubo una sentencia, sí te perjudicó. Ah, bueno, sí, sí, hablando en la sentencia, sí. Yo me estaba ubicando antes de la sentencia, sí. Sí, 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 ya le entiendo. A ver, aquí el compañero Fernando, Maestro a ver si nos los puede explicar otra vez. Arturo Ortega. Al doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, justamente quería hablar para eso, a ver si lo puedo explicar de una manera más sencilla. Adelante. En el primer caso, en el tercero extraño por equiparación, hay un juicio principal, ya como usted lo define, ya sea civil o mercantil, y hay una sentencia, y el tercero extraño por equiparación acude al amparo para aducir que se le violó el derecho, dado que no fue emplazado formalmente. Es decir, sí está reconocido en el juicio principal, sin embargo, no lo emplazaron formalmente. Y en el tercero extraño a juicio, no está reconocido en el juicio principal. Es por eso que necesita acreditar su interés jurídico en el amparo, dado que al parecer en el primer juicio no se le considera. Ese es lo que, al parecer, creo yo que lo explicaría más sencillo de esa manera. Ok, gracias. El compañero que era penalista, ya más o menos. Sí, pues ya, bueno, estoy entendiendo que en el primero, ya con la última explicación que dio el abogado Fernando, pues menciona que en el primero, que es el extraño equiparado,
sí era parte del juicio, pero nunca fue emplazado. Y en el segundo, que es un extraño juicio, pues nunca fue parte del juicio y pues obviamente pues nunca fue emplazado. Sin embargo, ya al haber una sentencia, pues se da cuenta que esa sentencia le perjudica y es cuando promueve un amparo para una reposición del proceso para que él ya pueda entrar, digamos, la litis desde un inicio y haga valer sus derechos. Es lo que entendí, no sé si entendí Así bien. es. Así como lo dijiste, eso es. Ah, ok, muchas gracias. Adelante, Gracias. Arturo. Y creo que voy a complicar un poquito el tema porque el día lunes acabo de interponer un juicio de amparo en contra de una sentencia interlocutoria dictada en un juicio de primera instancia, pero creo que me equivoqué. Puse en tercero, en vez de poner tercero interesado, que es el actor en el juicio de origen, lo puse como ay, la otra figura se me olvida, el que está afectado. Tercer Tercero ¿Pero cuál extraño. es, perjudicado, pero como cuál es tu tercero reclamado, perjudicado. Arturo? Es que el acto reclamado es que no se dictó una sentencia interlocutoria en la que no se me permitió desahogar una prueba que ya estaba debidamente admitida en el juicio y que solicité se desahogara dentro del término. Como actor demandado. Pasado el término, solicito que se desahogue dicha prueba antes de que se turne sentencia y me dicen que no, porque no realicé un acto de impulso procesal. Pero como actor o Sí, demandado. ¿mandé? Como actor o demandado. Como demandado. Ok. Y tú dices que te equivocaste en el término que pusiste al actor. Al Que no le pusiste es tercero que interesado, que le pusiste otra cosa. tercero perjudicado, Ah, no te preocupes, eso no trasciende. ¿no? No. Ok, Tercero solo eso, perjudicado, gracias. así se le conocía antes, bajo ese nombre, antes de la reforma de la ley de amparo ahí de abril de 2013. Así se conocía. Tercero perjudicado. Ahora ya se conoce tercero Es que interesado. Pero después eso no en el análisis, trasciende al análisis de la demanda de amparo. ok, porque solo era en el análisis decir, si es tercero perjudicado, ¿qué No, eso no perjuicio tiene? trasciende. No tiene ninguno. No Ok, trasciende. gracias. Sí. En el análisis, doctor, buenas noches, en el análisis que hacen los jueces, ¿lo desechan? ¿Es correcto? ¿Por qué desecharían? Está comentando usted que no trasciende, o estoy No equivocado. trasciende esa formalidad que dice que el compañero se equivocó por un término, no trasciende al resultado del fallo. O sea, el juez no va a decir, por como ya me dijo mal el término de la palabra, ya le voy a desechar su amparo. No, no trasciende en el sentido de que no importa cómo le haya lo nombrado, le van a estudiar de fondo su amparo, le van a estudiar sus conceptos de violación. No es un obstáculo, pues, esa pequeñez, es una Sí, pequeñez. gracias, doctor. Buenas Ok, noches, soy Buenas Víctor noches. Dávila. Doy una disculpa por no tener la cámara encendida. En el caso que comenta Arturo Ortega, van a desechar la demanda de amparo porque él, de lo que está diciendo, se trata de un acto, una violación procesal que debe de ser motivo o debe ser materia del amparo directo. Y eso, por como lo está diciendo, que le desecharon la prueba y que interpuso el recurso de apelación, posiblemente sea de las apelaciones, si es la Ciudad de México, posiblemente se trate de una apelación de tramitación inmediata y lo que dictó, lo que resolvió, la sentencia fue dictada, por lo que está diciendo, la sentencia fue dictada por el juez y contra esa sentencia interlocutoria, él promovió un juicio de amparo indirecto. Es improcedente porque todas las violaciones procesales deben ser reclamadas en la vía de amparo directo porque todavía puede obtener sentencia favorable a pesar de que le hayan desechado esa prueba. bueno, eso ya lo verá el juez.
Acuérdense que no siempre. Siempre va a depender del caso por caso. Y aunque le desechara al buen compañero, creo que me parece Arturo, pues va a tiene todo su derecho a interponer el recurso de queja. Que lo va a conocer el colegiado en contra de ese desechamiento que dice que es inminente el compañero Víctor. Pero ya analizarán las cosas caso por caso. Si efectivamente es una violación procedimental que no trasciende a derechos sustantivos, pues sí, se le podrá desechar. Pero pues basta del caso particular y lo que haya anexado el compañero. Bien, sigamos. Todo eso se derivó de la excepción al principio de definitividad de solamente desglosar esta palabra. Persona extraña a juicio. Siguiente. Cuando se trata de acto de vinculación a proceso, no hay obligación de definitividad de haber promovido el recurso ordinario. Cuando la procedencia de un recurso en medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la persona quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por ejemplo, en materia administrativa, acuérdense que el recurso de inconformidad es optativo, o lo interponen o se van a juicio contencioso. Como es optativo, pueden acudir sin problemas al juicio de amparo indirecto. No necesariamente tienen que agotar el recurso de inconformidad. Y juicio contencioso, hay una jurisprudencia que dice, ya es muy viejita de la Corte, que dice que la sola procedencia de un recurso no actualiza una causal indudable y manifiesta de improcedencia. ¿Habían escuchado ese término? Lo vimos en la primera clase. Una causal de improcedencia indudable y manifiesta. ¿No? ¿No lo habíamos visto? No. Bien. Miren, vamos a ir al 113 de la ley de amparo. 113. Dice, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. O sea, estas palabras manifiesta e indudable es sin lugar a dudas. Aunque se admitiera la demanda de amparo, siempre se actualizaría una causal de improcedencia. Aunque se requirieran los informes justificados y demás, al final del dictado de la sentencia conllevaría a un sobreseimiento. Como el ejemplo de Víctor. Dice, en el caso que dice el compañero es 90% o 100% seguro que se la van a desechar porque dice esa es una violación, lo que aduce es una violación procesal, o sea, no afecta a derechos sustantivos porque le van a contestar o le van a ir a razonar al compañero que pues es una violación intraprocesal, es decir, que aunque no se le hayan valorado ciertas pruebas, no está 100% seguro el compañero que vaya a obtener una sentencia desfavorable a sus intereses en el juicio de origen. O sea, su violación todavía se puede reparar. Por lo tanto, dice el compañero Víctor, entonces les van a desechar su demanda. Pudiera tener razón el compañero Víctor, pero hay que ver caso por caso si efectivamente no hay una violación a derechos antiguos. Va a depender de la narración que haga de los hechos bajo proceso civil del quejoso y de las legislaciones, como dijo el compañero Víctor. Entonces, indudable y manifiesta de improcedencia le vamos a encontrar en un desechamiento de demanda.
Ahora, yo les decía que atendiendo a la última fracción, al último párrafo del artículo 61, les decía, hay una tesis ya muy viejita de la Corte que dice que la sola posibilidad de un recurso o la existencia de un recurso no implica el desechamiento de la demanda, que se verá en el caso si efectivamente procede un recurso ordinario de defensa cuando se rindan los informes justificados. O sea, ese estudio amerita más fondo, quiere decir que se debe de celebrar la audiencia constitucional y se debe de llegar a una sentencia. Vamos a ir a Semanario Judicial de la Federación para encontrar esa Oiga, jurisprudencia oiga, que ya es muy doctor, viejita. una pregunta, pero por ejemplo, para encontrar la violación de un derecho sustantivo, no tendría que llegar tan lejos, ¿no? Porque lo puede uno notar un poquito antes en el trámite de la demanda y poder desde ahí darse una idea si el asunto es de legalidad, de constitucionalidad o de convencionalidad. Entonces, como que no tendríamos que llegar tan lejos, ¿no? No, es que hay que hacer una aclaración ahí. ¿Puedo participar, profesor? Adelante, Alan. Sí. No, lo que pasa es de que lo que ve el amparo no es precisamente si es manifiesta la violación, sino que específicamente el artículo 61 de la ley de amparo dice cuándo es improcedente, contra qué actos de autoridades es completamente improcedente el amparo. Por Sí, ejemplo, pero aquí dice, el comentario del 113 era la cuestión del último párrafo de la audiencia que... No, no, es diferente, creo que es diferente el comentario. no, bueno, es que el 113 menciona una causa manifiesta indudable de improcedencia, y esas Y yo están me en el refiero al artículo. 113, no al 61, Por que eso, para que pero uno identifique la Es causa manifiesta de que acuérdense procedencia, que el 113 Te remite al se 61. remite al claro, 61, porque habla claro, de causales. es cierto, lo que yo digo es que no tendríamos que esperar tanto tiempo en cuanto al proceso para notar de qué tipo de improcedencia estaríamos hablando. Ese es mi así es. comentario. Así es que existen Eso dos sí, tipos de improcedencias, las claro, notorias y las no notorias. Las claro, eso, notorias, desde el escrito inicial de demanda, se advierten, desde el escrito inicial de demanda se exactamente. advierten. Las no notorias van a ir saliendo durante el proceso. Hay que hacer, bueno, yo que soy universitario, hacemos todo un desglose fracción por fracción del artículo 61 y vamos mencionando, en la fracción primera del artículo 61 es una causa notoria de improcedencia. La fracción segunda también es notoria. La fracción quinta es no notoria, ¿sí? Eso, y también ya depende de la habilidad del juzgador al momento de leer la demanda. Si hace una lectura, obviamente por la carga de trabajo, hay veces que no las leen de la manera apropiada, incluso con una causa manifiesta, indudable, aún así llegan a prevenir o a admitir las demandas, ¿sí? Pero eso ya es error del juzgador, ¿sí? Entonces habrá que ver la situación de cada uno, ¿sí? Eh, si el asunto fuera así de sencillo, por ejemplo, en un juicio, por ejemplo, en penal, vamos a suponer penal. Si ahí me desecharan una prueba en penal, yo podría aducir que se actualiza una causal manifiesta, como dice el compañero Víctor, en penal, que dice, no, pues ese desechamiento de la prueba no viola derechos sustantivos. En penal sería evidente que el desechamiento de una prueba no conlleva una violación de derechos sustantivos del presunto. Sí, sí hay violación. No sabemos, no Yo, sabemos si sí hay o no. máster, pero en el apartado de apelación, también tú puedes apelar antes de irte al juicio de amparo, porque no te las hay. Pero acuérdate que
en temas de índole penal, lo veíamos en el 61 fracción 18, no es forzoso que agotes el principio de definitividad. Tú puedes acudir directamente al amparo. Abusados. Pues sí, Así porque es, además en exactamente. apelación normalmente siempre las confirman. Así es. Y yo me iré más allá, si se me permite la intervención, de que la ley de amparo es muy precisa de que no es necesario agotar los recursos que están contemplados en la ley cuando esos recursos, si aún así, aún en que la ley manifieste que son obligatorios este, de agotarse, dice la ley de amparo que no es necesario cuando ellos no provean la suspensión con los mismos requisitos, ¿sí?, que la ley de amparo establece. Pero, por la mayoría ya los tienen. Cuando no sean penales o administrativos, la mayoría de los recursos sí ya tienen los mismos efectos que la suspensión. Miren, por ejemplo, este ejemplo que les voy a poner. Penal. Vamos a suponer. Ustedes se duelen de un traslado involuntario de su clientazo. Oscar lo trasladaron por razones que era muy lioso, Oscar. Entonces, por razones de que ya afectaba la gobernabilidad del centro de reclusión, del centro preventivo y de redactación social, me lo cambiaron involuntariamente. De Texcoco, me lo cambiaron a Tamaulipas. Contra ese traslado involuntario, ¿qué van a promover? Pues, en primera parte, vamos a notar que es penal, ¿no? ¿Van a acudir directamente al amparo indirecto o van a interponer el remedio procesal ordinario que exista? El amparo indirecto, porque si Amparo tú te vas indirecto. con el juez de ejecución, no, es La mejor el amparo respuesta indirecto. es Sería no. irme con el juez de ejecución, tendría que agotar los principios de definitividad. Creo que hay una jurisprudencia relacionada con este tema. Así es. Tengan cuidado, porque el artículo, lean, estudien este artículo 61. Estúdielo muy bien, porque pues obviamente en estas clases no nos podemos detener fracción por fracción. Si nosotros nos vamos al 61 fracción 23, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Perla. Si nosotros nos vamos al artículo 61 fracción 23, ahí dice, y todas las causales de improcedencia que deriven de esta ley y de la Constitución. Los de la Constitución les había dicho que son artículo 107 y son los principios rectores que ya vimos. Bueno, estamos viendo. Estamos en definitiva. Ahora, y yo le añadiría más a ese 61 fracción 23. Y las que haya interpretado la Corte. Hay jurisprudencias que interpretan causales. Y una, como bien dijo la compañera, hay una en específico del traslado involuntario, que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, tienen que agotar la controversia judicial. Miren, vamos a ver. Entonces, tengan cuidado, no se vayan a... Lo que dice el compañero Alan es que pues hay otra excepción de que si el medio ordinario de defensa no reúne las características formalmente o si tiene más requisitos que la medida cautelar del amparo, que es la suspensión, no debemos de agotarla. Pero actualmente ya todos están teniendo los mismos efectos que la suspensión. Entonces ese párrafo como que ya está siendo rebasado, ya no es formalmente, se aplica a rajatabla. Por ejemplo, la controversia judicial del traslado involuntario tiene los mismos efectos que la suspensión. Pues ya lo dijo la Corte.
Número de registro 2023-736. Orden de traslado y principio de definitividad. Antes de promover el juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como vieron, aquí ya hay, como dijo la compañera, ya hay una jurisprudencia muy en específico en este tema y que por lo tanto, pues sería, si no lo agotaron antes de acudir al indirecto, pues ahí sí se actualiza una causal manifiesta, indudable y de improcedencia de acuerdo al 113, que va a meritar su desechamiento. Entonces tengan cuidado, por eso le decía al compañero, no es tan fácil. Por ejemplo, el compañero que ponía el caso de que su prueba y que se puso un incidente y que no sé, que dispuso una apelación, yo veo muy robuscado su asunto, se tendría que analizar qué narran hechos, en específico qué es lo que se duele, porque a lo mejor todo cambia de una palabra que narre él en su demanda. Mire, si el compañero dice, es que la sentencia interlocutoria que confirma el desechamiento de mi prueba es indebida o quién sabe qué, pues va a decir, es intraprocesal porque me estás atacando solamente que te están desechando una prueba. En sí, tu petición sustancial de la que te dueles es que te desecharon una prueba. Ya interpusiste un recurso, ya hubo una interlocutoria que te la confirmó, que desecharon tu prueba, ¿no? Pero vamos a darle un giro. ¿Qué pasaría si Patricia dice, esa interlocutoria que me desechó la prueba está indebidamente fundada y motivada? Allá me está atacando el acuerdo en sí, vicios en sí del acuerdo. Si ella va en sí porque está mal redactado o porque interpretó tu artículo que no debía esa interlocutoria, a lo mejor el juez debía de interpretar un artículo de pruebas y se fue con una de litis, pues ahí está, en sí me está atacando la legalidad del acuerdo. Ahí podría dar entrada el amparo, porque ahí su petición sustancial es atacar el acuerdo. No se está doliendo del desechamiento de la prueba, se está doliendo de la debidamente fundamentación que ahí, quién sabe qué hizo el juez, que lo que próximamente va a pasar. Entonces, por un giro que ustedes den en las palabras, pueden atacar o no otra cosa. Por ejemplo, les decía, y ya los hice dudar, es muy fácil, si el asunto fuera muy fácil de que Víctor hubiera dicho, no, en un juicio civil me desecharon la prueba, vengo al amparo indirecto. Ahí sí, de tajo le van a decir a Víctor, te desecho tu demanda, Víctor, porque el solo desechamiento de esa prueba no conlleva a un daño de imposible reparación. Le va a decir Víctor, ¿por qué? Víctor, ¿tú estás seguro que con ese desechamiento de la prueba vas a perder ese juicio? Va a decir Víctor, no. Puedes ganarla aún, no sabemos, ni que Víctor pueda predecir el futuro. Puedes tener aún una sentencia a tu favor sin esa prueba, ¿no, Víctor? Va a decir Víctor, pues sí, ¿ok? Entonces, ¿dónde está la violación de imposible reparación de ese desechamiento de la prueba, Víctor? Y Víctor va a decir, vamos a suponer que perdiera la sentencia de primera instancia. ¿Qué va a tener Víctor? ¿Qué puede interponer Víctor? Un recurso de apelación. Y ahí va a depender de su buena redacción de sus agravios. Víctor estará 100% seguro de que va a perder su recurso de apelación, que se le va a confirmar la sentencia de primera instancia. No sabemos. No sabemos. ¿Qué tal si gana Víctor su recurso de apelación? Revoca y modifica la de primera instancia.
Entonces, ¿dónde estaba la violación, dónde estaba la violación a derechos sustantivos de Víctor? No había. Y vamos a ir más lejos. Vamos a suponer que perdió primera instancia, segunda instancia y se va a directo. Va a poder hacerlo valer como violación procesal en amparo directo en conceptos de violación. Y ahí no sabemos si de todas maneras, ahí llegamos a la misma hipótesis. Vamos a saber si le van a conceder o negar el amparo a Víctor. No sabemos. Entonces, ¿ese desechamiento de prueba era inminente que violara derechos sustantivos? No. Ahí sí es muy fácil deducir que no, que se actualiza, como diría Víctor, en el caso del compañero, que se actualiza una causal indudable y manifiesta de improcedencia. Pero es muy diferente este caso tan sencillito que yo les puse de desechamiento, ¿no? En el caso del compañero, si se fijaron, me habló que interpuso tal, que va una interlocutoria tal, y no sé qué, y luego tal, pero le puede dar un giro a su concepto de violación que haga procedente el amparo para examen en sentencia. Pero dependerá de que él haya aducido de antecedentes y de conceptos de violación, lo que él verdaderamente quiera. Ahí sí yo lo vería como que no tan fácil de decirle que la demanda del compañero se le va a desechar. A lo mejor sí, tiene razón Víctor, de un análisis que haga el juez, pero como le dije, el compañero que tiene el caso, que era su duda de que es que me equivoqué, tercero perjudicado, eso no trasciende, no le importa eso al juez. De todas maneras va a analizar en su caso la demanda, si la admite y llega hasta audiencia y demás. Ahora, aquí tenemos manos levantadas. Arturo. Y, doctor, de regreso es en el tema de la sentencia interlocutoria. Ahí lo que se ataca es, Bueno, es que a nosotros nos podrás decir, muy buen compañero Arturo, pero al final el que te la va a resolver es el juez. A nosotros nos vas a digo, a lo que, convencer, pero ok, pues, no, a lo que voy es lo siguiente, ahorita me surgió una duda del comentario que hizo. Es, en el amparo, ¿se ataca el auto o se ataca la sentencia interlocutoria? pues que no sé qué hayas atacado tú. ¿Tú qué atacaste? La sentencia interlocutoria. ¿Está bien? La que te confirmó la sentencia que desechó tu prueba, que no tuvo por admitir tu prueba. No es que sí la tuvo por admitida, lo que no sé es que no se desahogó. Ay, mira, por ejemplo, no se desahogó, sí la admitió. Ahí, pues yo vería peculiaridades en el caso del compañero Arturo. Yo, si fuera juez, necesitaría ver más constancias del compañero Arturo. Así de fácil no la podría desechar. Pero ya nos platicarás, Arturo, cómo te fue. ¿Te la admitieron ya, tu demanda de amparo? Ya la admitieron. Ahí está, ya se la admitieron. Entonces, ¿cuál es el problema, Arturo? Ya esperemos que te resuelvan en sentencia una sentencia favorable que te ampare. Ok, gracias. Si te hubieras equivocado, Arturo, ni siquiera te lo hubieran admitido. Si tu duda es, ¿contra qué interpongo auto o interlocutoria? Pues ya lo hiciste bien, contra la interlocutoria. O si no, desde un inicio te lo hubieran desechado. Si tú hubieras promovido el amparo contra el auto y no la interlocutoria, eso ya te lo hubieran desechado. ¿Por qué? Porque la interlocutoria ya sustituyó procesalmente al auto. Y ahí desde inicio no te hubieran emitido tu demanda. Pero lo hiciste bien, Arturo. Ahora hay que esperar tu sentencia. Y lo que preguntas del tercero perjudicado, eso no va a perjudicarte, pues. El juez tiene que analizar Bien, sí o sí tu demanda de fondo. ¿Sale? bien, gracias. Sergio. Creo que ahí nada más dejó la mano levantada, Sergio. No, licenciado. A ver, cuando hay unas violaciones en el juicio original, violaciones procesales en el juicio original, y tú no las reclamas dentro del juicio, y si te vas a la apelación, en la sentencia apelas, entonces
no, creo yo que no puedes reclamar esas violaciones porque no las preparaste o las reclamaste con anticipación a la, a la, a la, a la apelación. Y si no la reclamaste en el juicio de origen y te vas o te esperas hasta el amparo directo que se dicte el tribunal de alzada, contra la resolución que dicta el tribunal de alzada, procede el amparo directo. Entonces, si tú no reclamaste esas violaciones procesales en el juicio de origen, no te la va a poder revisar el tribunal colegiado. Tengo entendido así. Pero vamos a suponer, Sergio, como en el caso que dice el compañero Arturo y que les analicé, que es un desechamiento de prueba así bien sencillito, y le desechan la demanda de amparo al compañero Arturo. La pregunta va para Sergio. Esa sola, pues, esa demanda de amparo que se le desechó al compañero Arturo, ¿es suficiente para tener acreditado lo que tú dices? De que se preparó la violación procesal para que pueda ser analizada en amparo directo. ¿O tú estás con la idea de que forzosamente debió de haber agotado el medio ordinario de defensa contra esa violación procesal? Bueno, yo estoy con la idea esa de que tú, Forzosamente el recurso. O sea sí, que sí, aunque hubiera promovido amparo y se le haya desechado, ese no vale. no, sí vale, pero te digo, por Pero es ejemplo, suficiente para preparar la violación procesal, ¿sí o no? pues sí, sí, sí es suficiente. Ahí está. Y lo que dice el compañero Arturo viene en la ley de amparo. Sí. Bien, el artículo, me parece que ya el compañero Sergio se adelantó mucho, porque eso era de proveer violaciones procesales. Nos vamos al 171 de la ley de amparo. Muchos no vayan a entender lo que dijo Sergio, pero lo vamos a ver más adelante. Sergio ya aquí se adelantó. Se adelantó del tema. Artículo 171, Sergio. A reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando la persona las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante recurso, que es lo que dice Sergio. Pero aquí está la otra. O medio de defensa. O sea, amparo indirecto. Aunque me lo hayan desechado, ya con eso cumple el requisito del 171 de preparar la violación procesal. Obviamente tengo que reunir el segundo requisito. No solamente es prepararla, es decir, en concepto de violación, en qué trascendió el resultado del fallo. Si no explico en qué trascendió la violación procesal ya en amparo directo, va a ser inoperante su concepto de violación. Pero aquí el compañero Sergio se adelantó a ese tema. Otras. ¿Te quedó claro, Sergio? Muy bien, no, sí, muchas gracias. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Hablen o callen para siempre. Entonces ya vimos los principios rectores. Instancia de parte, agrego personal directo, estricto derecho, definitividad, formulotero, y el otro es de prosecución judicial, que dice que el juicio de amparo es propiamente un juicio, lo que les explicaba a la clase anterior, que no es ningún recurso. Si me lo van a decir que es un recurso, dígamelo con todas sus letras. ¿Cómo? Ah, pues es el recurso judicial efectivo que establece el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora, dudas hasta aquí antes de abordar los archivos que les mandé y que lo van a tener que leer en sus casas. Vamos a ver qué consisten los archivos. Les mandé unas sentencias penales de primera y segunda instancia. ¿Ya las tienen? Sí. Les voy a mandar otra civil, mercantil.
Acuérdense que este taller es redacción de conceptos de violación. Pues aquí se nos fue el tiempo, pues, mucho tiempo en tercero extraño juicio y por equiparación. Pero bueno, bien, el archivo viene, los 3 archivos que les mandé, vienen como que recomendaciones para que ustedes empiecen a redactar sus conceptos de violación. ¿Qué son los conceptos de violación? Pues donde verdaderamente cobra el abogado en realizar una demanda de amparo. ¿Qué son los conceptos de violación? ¿Quién los puede definir? ¿Hay? ¿Ningún valiente? Los conceptos de violación son los motivos de inconformidad, la argumentación jurídica en la que estoy exponiendo, estoy explicando en qué consiste la violación a derechos humanos, ya sea por problemas de legalidad o directamente por problemas de constitucionalidad. Ok. Aquí dice el compañero Víctor, básicamente son aquellos razonamientos lógicos jurídicos que nosotros vamos a plasmar en nuestras demandas para acreditar o para demostrar que el acto reclamado no se encuentra ajustado a derecho porque tiene violaciones. En este archivo que ven en pantalla, ustedes pueden, pues, acomodar sus conceptos de violación, ya sea procesales, formales o de fondo. El compañero de Víctor dijo legalidad o inconstitucionalidad. El inconstitucionalidad ya me está hablando de un amparo contra leyes. Pero vamos a suponer que es de legalidad. Lo deberían de dividir en procesales, formales y de fondo. Anteriormente así se obligaba. En la actualidad ya no es forzoso que los agrupen así. Yo les recomiendo que lo hagan por técnica jurídica. De todas maneras, cuando se les estudien sus demandas de amparo, el juez o jueza de distrito o el magistrado o el magistrada de circuito va a analizar primero ¿qué analizarían? ¿Cuáles serían las violaciones procesales? Miren, aquí está la definición en este archivo. Me imagino que ya todos lo tienen. Hay muchas dudas en el chat, pero no estoy leyendo porque preferible que tomen la palabra, ¿vale? Imagínense, ya nos lleva mucho tiempo y les estoy dando la palabra. Imagínense, me pongo a leer ahorita todas. Y mira, hay 51 chats, nunca vamos a acabar. Entonces, por eso les doy el uso de la palabra, para que sinteticen su idea y la hagan saber a todos nosotros. Ahora, aquí tenemos los conceptos de violación procesales. Dice, son aquellos en que el quejoso plantea transgresiones relacionadas con la ausencia de presupuestos procesales o bien infracciones de carácter adjetivo que considera se cometieron durante la sustanciación del juicio o proceso que dio origen al juicio de garantías. 2. Conceptos de violación formales. Los conceptos de violación formales son aquellos en que el quejoso plantea infracciones legales de índole adjetiva, cometidas, en todos los casos, al momento de pronunciarse la sentencia definitiva, laudo resolución que puso fin al juicio. Transgresiones que no atañen en forma directa ni al estudio hecho en la resolución reclamada de las cuestiones jurídicas sustanciales o de fondo, ni tampoco al de cuestiones relacionadas con los presupuestos procesales, sino que refieren vicios concernientes al continente de dicha resolución. Es lo que les explicaba. Miren, lo que les explicaba que de un concepto de violación podríamos dar un giro. Por ejemplo, el que le decía, es que aquí el compañero
la compañera Jacqueline dice que en su interlocutoria que confirmó el no desahogo de la admisión de la prueba, no se encuentra en sí esa determinación fundada y motivada. Porque nada más podríamos decir al lenguaje sencillo, como diríamos, a palabras de Rey, confirmó el auto que la tuvo por no, que confirmó el auto por el que no se desahogó la prueba, pero sin especificar detalles, nada más dijo, visto el escrito de tal, no procede, infundado, porque fue debidamente acertado el auto tal, pero no me dijo nada. Yo ataco formalmente esa resolución. Ah, bueno, ahí podríamos entrar al estudio del amparo, porque me está atacando de manera formal el acto. Aquí está. Es lo que dice aquí al final. Sino que se refieren a vicios concernientes al continente de dicha resolución. Otra cosa hubiera sido que la petición del compañero de la compañía florentina hubiera dicho, sustancialmente el acto reclamado se encuadra en la no admisión de la prueba, en esa interlocutoria, pero lo que en realidad se duele es la no admisión o el no desahogo. Pues ahí podría decir, pues es una violación procesal que por el momento no trasciende. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué atacamos. Siempre hay que ver que nuestro acto reclamado esté fijado correctamente y que así lo fije el juez, porque el juez se puede equivocar en fijarlo. Debemos de estar al pendientes de cómo fijan nuestros actos reclamados los jueces de distrito, porque pues, acuérdense que son humanos, son jueces de distrito. Eso no quiere decir que no se vayan a equivocar. Entonces, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestro acto reclamado. Y como dijo el compañero Arturo, me parece, pues fundamentar muy bien nuestros conceptos de violación. Y por último, tenemos los de fondo. Dice, conceptos de violación de fondo. Son aquellos en que el quejoso combate consideraciones del acto reclamado, sentencia definitiva, laudo, resolución que puso fin al juicio natural, relacionadas con las cuestiones sustanciales objeto del debate. Si yo tuviera en una demanda de amparo conceptos de violación que me atacan violaciones procesales, otros conceptos de violaciones formales, otros de fondo, el juez o jueza de distrito o magistrado o magistrado de circuito, ¿a qué le va a dar preferencia de los tres? ¿A qué tipo de concepto le va a estudiar luego, al principio? Los formales. No. Instancia de parte. No. Estamos viendo aquí la clasificación de los conceptos. ¿Ustedes qué pensarían? Véanlo desde este punto de vista. Ustedes obviamente quieren una concesión de amparo, ¿no? ¿Qué les beneficiaría más? ¿Que les concedan por violaciones de fondo, por violaciones formales o violaciones procesales? De fondo, porque es De lo que está fondo. originando. Exactamente, nos conviene más los de fondo. Procesales. Vamos a ir a penal. ¿Quién es penalista aquí? ¿Todos? Sí, son todos penalistas. No. Yo soy mercantil y civil. Ok. Miren, en penal, hay una jurisprudencia. Acuérdense que los juicios orales casi todos tienen los mismos principios rectores de la oralidad, ¿no? Oralidad, continuidad, inmediación. Contradicción. O sea, ok. En penal, hay una jurisprudencia y en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece
que si la audiencia no se, no se reapertura, no se inicia al 11º día, todo lo actuado es nulo. Antes había controversia de que si esos 11 días tenían que ser naturales o hábiles. Anteriormente, en la práctica, hubo muchos amparos porque se consideraban naturales, pero ahora la jurisprudencia dijo que no, que debían de contarse como hábiles. Ahora, el efecto de que si una audiencia no se haya reanudado a más tardar al 11º día hábil, es la reposición del procedimiento de la etapa de juicio oral en ese procedimiento penal. Pero solamente es una reposición. O sea, es una violación procesal. ¿Cuál fue la violación procesal? Ah, que no se reanudó al 11º día la audiencia. No sé, hábil, en días hábiles. Pero es una reposición. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de esa violación procesal lo estudia el tribunal colegiado? Vamos a suponer que es un amparo directo. Y dice, en este asunto penal hay una prueba ilícita. Entonces voy a analizar la prueba ilícita. Pues sí es una prueba ilícita y con esta ya no se acredita la responsabilidad penal del quejoso. Por lo tanto, es un amparo liso y llano que acredita su libertad. Ahí me estudió fondo. Ahí me estudió la responsabilidad penal del quejoso. ¿Cuál obtuvo mayores beneficios? El que me haya estudiado la prueba ilícita, que me conllevó una libertad de fondo, o la violación procesal que conllevó una reposición de procedimiento de la etapa de juicio oral. Pues la ilícita. Pues la ilícita que conllevó Fondo. fondo. Entonces, así, cuando ustedes, cuando ustedes así vayan a escribir, redactar sus conceptos de violación, obviamente no es obligación de ustedes así ponerlos bonitos y estos son procesales y estos son formales y estos son de fondo. Y es más, ni en todos los casos puede haber los tres tipos. Lo que sí va a estudiar primero el órgano jurisdiccional que vaya a resolver su amparo, primero va a ver los de fondo, si se podría acreditar un mayor beneficio que al estudiar el procesal. Si los dos fueran fundados, fondo y procesal, pues mejor te amparo de fondo. ¿Para qué te amparo por un vicio procesal? En cambio, si de una simple vista veo que tus conceptos de violación de fondo, pues no tienes razón, pues te voy a estudiar el de procesal, que ahí sí tienes razón y que amerita un amparo. Pero va a depender del análisis minucioso de una primer vista que dé el juzgado de distrito o el tribunal colegiado de circuito. Muchas personas se quejan y muchos abogados se quejan, más los penalistas. Decían anteriormente de este caso que les platico, decían, es que ese amparo no me sirve, porque nada más están amparando porque me repongan el procedimiento. Yo lo que quería es que me estudiaran el fondo de mi asunto. Ese amparo es ilusorio. Ese amparo para efectos es ilusorio. No está de acuerdo con lo que yo quiero. Yo quiero la libertad de mi cliente. Pero eso no es así porque el colegiado vio el delito, responsabilidad penal, individualización de la pena y vio, pues a lo que dice el quejoso, sus conceptos de violación de fondo, a lo que yo estoy viendo aquí de la sentencia de primera instancia y segunda instancia en penal, pues están bien. No tiene razón el quejoso. Entonces mejor lo amparó por la que sí se acredita la violación procesal de la reanudación del 11º día. ¿Sale? ¿Dudas? Muchas, Sí, dice. yo, Adelante. doctor, mire, yo promoví unos juicios, unos medios preparatorios en un juicio de controversia de arrendamiento y el juez no las admitió porque dice que tenemos que llamar al demandado, citar al demandado,
pero el Pero demandado no ha no, sido los medios emplazado. preparatorios, pues por eso los pides. Exactamente, Son medios prejudiciales antes de que así es, inicies el juicio, antes de así que es. haga algo el demandado, una actuación. Si Ujú. ya te piden, Se le es que no te los voy a emitir hasta que emplace al demandado, ya no amparo tiene caso, indirecto. no, amparo indirecto. Bueno, yo estoy agotando el principio de definitividad. Ya apelé y no me admitió la apelación porque la admite de manera conjunta. Luego, insiste en que se le dé vista al demandado cuando aún no ha sido emplazado. Entonces, en contra de ese auto, promueve un recurso de revocación e insiste en que se le dé vista al demandado para que manifieste lo que a su interés convenga. Y No, en pero a eso ella le estoy, están pero dando vista con el medio sí, preparatorio, ya lo están previniendo. exactamente. Entonces, y le digo, y yo lo fundé No mi venía medio. preparado, compañera, pero hay una Ajá. jurisprudencia. Mira, les voy a pasar esta. Acabo de dar, de hecho, esa clase el sábado. Licenciado, si me deja participar, por favor. Esperemos primero a la compañera. Miren, este es el archivo que le vamos a pasar, les van a pasar en el grupo, a la Sí. compañera. Es como un tipo de acordeón de criterios relevantes, de las medidas cautelares y de las precauciones precautorias. Y uno de ellos dice que pues obviamente dada su naturaleza cautelar, pues no es necesario que se le dé la garantía de audiencia al demandado. Exactamente. Bueno, yo fundé mis providencias en esa tesis y, o sea, hizo caso omiso. Fundé mi apelación en esa tesis e hizo caso omiso. Entonces, ahorita presentó un escrito de declaración porque él se equivocó en la redacción de la admisión de la revocación y nos da vista a nosotros mismos, a la parte actora. Entonces, aquí ya no va a contramascribirme al juicio de amparo indirecto. Por eso le interesa tomar esta clase con usted, porque o sea, le hice valer todas las jurisprudencias. En otros juicios de la misma materia, Pero el que me han resolvió mal admitido es las el juez de providencias, primera instancia. ¿sí? Y Pues sigue promueve el aferrado amparo en eso, indirecto. ¿verdad que sí? Pero aquí sería por conceptos de violación procesales. Eh, no te metas en eso. No, no, por ¿No? eso ¿No les me meto en dije, eso? no es obligación de ustedes decir, este es procesal, este es de fondo, Ok. este es formal. No. Ustedes los pueden empezar a redactar. No, fue indebido lo que hizo el juez de origen, porque indebidamente me desechó mi medio preparatorio y me dijo que primeramente se debía de emplazar a la parte demandada. Te voy a decir, pero estos criterios ilustrativos dicen que no es necesario esa garantía de audiencia, pues derivado de la misma naturaleza del medio preparatorio que es cautelar. Exactamente, sí. Entonces, tú vas a hacer así el concepto de violación. Ya el juez de distrito es el que va a decidir que, si tiene razón, obviamente, va a depender de cómo argumentes tu concepto de violación, porque dices que es mercantil, ¿no? Entonces es estricto derecho. Ahí Es sí tienes que, controversia de arrendamiento. y eso es En estricto materia derecho. mercantil hay Ahí no hay mucho, pero suplencia. Tienes que hacer muy sí, bonito tu concepto de violación o conceptos sí, 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 porque para que te en den la materia de razón arrendamiento no y te encontré concedan mucho. el amparo. ¿Y cuál va a ser el afecto? Admítele sus providencias cautelares antes de emplazar al demandado, Así es. obviamente. Sí. Pero ahí tendrías que pedir la suspensión. Ahí te la tendrías que ver cómo pides la suspensión. Pero Muy ustedes bien. no se metan de, es que no sé, formales. El juez es el que las va a dividir y es el que va a otorgar los efectos de la concesión de acuerdo a lo que ustedes le hayan dado en los conceptos de visión. Obviamente el efecto de la compañera es fácil. El amparo, en dado caso si se lo conceden, es que le admitan sus medios preparatorios. Sí, sí. Pero te paso los archivos de la clase que di apenas. Muy gentil, doctor. Sí. Ahora sí, compañero Sergio.
En relación al comentario ahí de la compañera, los medios preparatorios es un procedimiento atípico. Es decir, nada más existe el demandado o el actor y el juez. Entonces no hay demandado. Cuando se trata de este tipo de procedimientos, se considera que los actos realizados dentro de ese procedimiento, si te causan perjuicio, te puedes ir directamente al amparo directo, porque son actos cometidos fuera de juicio, porque no es propiamente un procedimiento en el típico donde están las tres partes, demandado, demandante y el órgano jurisdiccional. Entonces, aquí te están obligando a que emplaces al demandado, pero se trata de un procedimiento, es la jurisdicción voluntaria, pues haga de cuenta, donde existe nomás la parte demandada y demandante, nada más que aquí es un juicio típico, como lo es la jurisdicción voluntaria también. Pero si hay demandado, porque pues precisamente el medio preparatorio es para que algo no haga él. Si nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Sí. apartado que le corresponde a la compañera, pues lo va a encontrar en el 367. Pero bueno, perdón, licenciado, este lo estoy tramitando con el anterior código. Bueno, Sí, porque mire, tiene por ejemplo, similitud, pero siempre, a ver, compañera Alicia Guzmán, obviamente, ¿cuál es el medio preparatorio que no quieres que haga o deje de hacer el demandado? ¿Qué es lo que quieres? Que le embarguen las cuentas. Ah, bueno, que le embarguen las cuentas, pero ya le estás, o sea, va a ser al demandado futuro en tu juicio de origen. Así es. Sí, ya Entonces, promoví, el juicio contrario a principal lo ya que está dice el promovido. compañero Sergio, fui ahí demandado. Porque tú le vas a, estás preparando un medio preparatorio para que no saque todo el dinero de la cuenta. Así es. Tú quieres embargársela, medio preparatorio, antes de ya acceder al juicio. Ahora sí, emplázamelo, pero ya con la medida de De retención de bienes. congelamiento. Obviamente, tampoco queda en estado de indefensión esa persona que le pasa, que le presupones con las cuentas. Él puede acudir al amparo en contra de ese medio preparatorio también. Acuérdate que pues, aquí en todo en la vida es igualdad de armas. Pero no te preocupes. Me imagino que, pero ¿por qué tu juicio lo promoviste con que no estaba vigente el nuevo código? No, o sea, fue el año pasado y llevamos todo ese tiempo sin poderlo emplazar. Es un chino famoso, así no, de los chinos que rentó un local comercial del cliente y se dio la fuga, dejó abandonado el local. Entonces promovimos el juicio de controversia de arrendamiento, pago de rentas que deuda, y como no pudimos emplazarlo en los domicilios que teníamos localizados, bueno, en vía de mientras, nos pide el cliente que promovamos las providencias precautorias y lo veníamos haciendo así en otros juicios sin ningún problema, hasta que nos topamos con este señor juez y no, nada más no quiso aceptar las medidas precautorias. Pues ahí también hay una, me parece, de sustracción de la persona en el nuevo código. Pero bueno, la giraste en la vieja ley. Me imagino que no ha... Es que en la vieja ley, si mal no recuerdo, hay muchos menos medios preparatorios. En el nuevo Código Nacional, lo que veíamos sábado, y hay un amplio catálogo de Sí, medios y en el anterior preparatorios. con el anterior procedimiento hay mucho En el sobre anterior materia mercantil, pero procedimiento, no sé si, de hecho, analizábamos una contradicción del test de proporcionalidad, que analizamos un artículo del Ciudad de México que nada más tenía dos. Y ahora el nuevo código analizamos también las medidas cautelares que vienen en el 404. Providencias precautorias, que es la que te hubieran servido a ti, para que no se extrajera esa persona. Mira, aquí
Y hay un montón de medidas precautorias. Creo que en los anteriores códigos nada más había 2. Pero bueno, te paso los archivos de todas maneras. Muchas gracias, doctor. Tal ¿Alguna vez otra el duda? problema, perdón, tal vez el problema de la abogada obedezca a que hay un criterio, no recuerdo si es de la Suprema Corte o de tribunales colegiados de circuito, en el que se establece que los contratos de arrendamiento de locales comerciales son actos de comercio y por lo tanto no procede los juicios de controversia de arrendamiento, sino que se tiene que ir en la vía mercantil. Tal vez lo que está pidiendo el juez es que las providencias se promuevan de acuerdo al Código de Comercio. Pero es que, por ejemplo, él no acuerda ni siquiera eso, él solamente dice, emplácese al demandado. Y en todos No, los entonces recursos que ha no es promovido, el caso del emplácese al compañero. demandado. Dese vista al demandado. Desde el punto de vista que te está diciendo emplázalo, está aceptando la manera en que tú la estás ofreciendo. La procedencia la está aceptando. Si no te hubiera dicho lo del compañero Víctor. No, no es así. Vete por otro lado. Tú lo que te dueles es que se emplace de esa medida, ¿no? Así es. Ok. Lo cual, como comenta usted, o sea, o sea, no tenía razón de ser, porque la naturaleza precisamente de las providencias precautorias es prever y garantizar la sentencia definitiva. Así lo dice, lo dice algunas jurisprudencias que hice valer. Ok. Dice aquí Omar en las dudas, ¿qué pruebas puede dar el tercero extraño por equiparación? Pues el indebido emplazamiento, Omar. Y el extraño juicio, pues un documento de fecha cierta, un documento privado de fecha cierta. ¿Puede ampliar la demanda? Sí, pero en el término de los 15 días. Y no se vayan con la finta que son 15 y 15. No, la ampliación es dentro de los primeros 15 días. A menos que la ampliación sea con objeto de que algo te estás enterando que no sabías del informe justificado. ¿Alguna otra duda? ¿Me permite, maestro? Adelante, Víctor. Mire, la jurisprudencia que yo mencioné es con registro digital 2027-554 de la 11ª época y es de la primera sala. Y la voz es arrendamiento de bienes inmuebles. Para determinar si procede la vía mercantil para resolver las controversias derivadas de dicho acto, el juzgador debe definir si constituye o no un acto de comercio al realizarse con el propósito de especulación comercial, pues el catálogo del artículo 75 del Código de Comercio debe interpretarse de manera enunciativa y no limitativa. Abandono de la jurisprudencia, primera jurisprudencia 63/98. Esta es de, esta jurisprudencia se publicó el 10 de noviembre de 2023 en el Semanario Judicial de la Federación. Ok, pero esa no es la razón de la compañera, sino el No. emplazamiento. Sí. Pues gracias, Víctor, por la ilustración. ¿Alguna otra duda? De nada. Muchas gracias, licenciado Víctor. Adelante, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok, todos nos vemos la clase que viene. Descansen, hagan la tarea, estudien los 2 archivos, estudien los 3 archivos de conceptos de violación, para que ustedes ya empiecen a redactar en clase. Maestro, disculpe, ¿pudiera repetir la tarea de a favor? Les mandaron al grupo los siguientes archivos. Acto reclamado, sentencia, que son penales. 142 hojas y 90 hojas. Les mandaron otro archivo que dice conceptos de violación. Les mandaron otro archivo que dice cómo elaborar conceptos de violación. Les mandaron una que dice redacción de conceptos de violación. Su tarea es leer los 3 archivos de conceptos de violación y empezar a leer el de acto reclamado. El que no le guste penal, pues ni modo. Vamos a procurar abordar todas las materias, pero ahorita toca penal.
Y ya después abordamos una de civil. ¿Sale? Entonces no está mal. Entonces, leer forzosamente los que dicen en los archivos de conceptos de violación. Es lo que te iba a decir, ¿eh? Es lo que te iba a decir. ¿Alguna otra cosa, tema que quieran tratar? ¿No? Ok. Entonces, nos vemos la siguiente Una pregunta. clase. ¿Quieres hablar, Alberto? Yo nomás una pregunta. Si hay un número de artículos de dónde podemos encontrar también la información, ¿de qué artículo a qué artículo sería la duda? ¿De la ley de amparo? A ¿Pero lo qué que tema? pidió- Se te corta mucho el audio, Alberto. Como que... a ver, escríbelo, porque no te escucho bien, como que se te va el audio. Ok. Máster, A ver, escríbelo rápido, Alberto, para ver qué es tu duda. Adelante, Blanca. Máster, hola, bonita noche a los compañeros y colegas. Máster, ¿pudiera de favor reenviarle a los administradores de los grupos el material? Porque estaba yo revisando y creo que se me borró ¿cómo se llama? Se me reseteó mi celular. Entonces, ¿pudiera volvérselos a mandar para que nos los reenvíen a los que estamos en los grupos? Sí, Por por favor. favor, porque no, yo tampoco los tengo. No sé cómo los están enviando. Tenemos uno de 14 hojas, unas diapositivas, pero el de ciento y tantas hojas que menciona, no. Por 2. Ok. Pero debe de haber un grupo de WhatsApp de alumnos y una coordinadora. Entonces, yo les digo que les reenvíen los archivos. A ver, Sí, vamos a por ver favor. quién está Alberto. Dice, ¿qué artículos, hasta dónde es lo que vamos a analizar de amparo? La semana que viene, vamos a ver. Dice que quiere más tarea el compañero Alberto. No, ya Sí, por con favor. esta. Sí, a mí sí me encanta. No, pero hay más tarea, no. Sí, a mí me encanta que me encargue tarea. No me lo obliga. Ok, vamos a ver. No, pero la tarea permanente, Alberto, esa es para todos. Si quieres ir Ok. adelantando, lee el 61 de la ley de amparo. Todas las fracciones, todas. Ese va a ser nuestro Ok. pan de cada día. Analizar causales, que a ustedes les queden claro las causales de improcedencia. Si las lees todas, Alberto, y si tienes alguna duda de una, me dices la siguiente clase. Ok, Lee. Esa es tarea permanente, la 61 esa es básica. ¿Vale? Ya Ok. después, la otra tarea, ya, eso es la que ya les dije. Ya después, si avanzaste a esos artículos, ya te digo cuáles son los otros artículos primordiales que debes de leer de la ley de amparo. Porque si me dices qué artículos debemos de leer la siguiente clase, pues básicamente vamos a analizar 3/4 de la ley de amparo aquí. Ok. Ya ves que hoy abordamos el 113, el 61, abordamos el quinto, abordamos ya el 108, abordamos el 109, abordamos el 15, abordamos yo creo que también el 17 plazos, si no, está fácil. ¿Sale? Ok, Lee. Bien, entonces les digo a la escuela que les reenvíen todos sus materiales. Ya copié todos sus mensajes por si hay una duda ahí interesante. Ya se las resuelvo a las personas, ¿no? Que quedaron pendientes. Bien, que tengan buena noche, que descansen.
Buenas noches. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Gracias, hasta Gracias, luego. buenas noches. Buenas noches. Gracias a Gracias. todos. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches, compañeros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Que Buenas descansen. noches, Buenas gracias. noches, Buenas hasta noches luego. a todos. Buenas noches, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches, maestro.